días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes con 7 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Una jornada fría, que es la que se viene. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Para arrancar vamos a ver el pronóstico de meteorología para las próximas horas, fin de semana incluido. Y tenemos que la máxima de hoy, de estos grados que tenemos ahora, va a ser hasta 17. El cielo estará algo nuboso, sin perspectiva de lluvias, pero bueno, el tiempo va a ser relativamente fresco, por no decir casi templado. Las temperaturas van a bajar para mañana sábado, comienzo del fin de semana. El cielo estará algo nuboso, las temperaturas extremas 5 y 15 grados según indica el pronóstico de meteorología. Más frío el domingo 28 de julio, 4 y 13 grados las temperaturas extremas. Esto va a ser para el área metropolitana y el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto, según nos dice Inumet para este fin de semana que viene de abrigarse. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Muchos de ellos tienen que ver con la JUTEP, vinculado a temas políticos también, porque justamente la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, aplazó una semana el tratamiento de la denuncia presentada por un edil de Florida respecto a la contratación de familiares de la exsecretaria del intendente Guillermo López del Partido Nacional. Y nos quedamos en la Junta de Transparencia y Ética Pública porque tampoco trató en la reciente reunión de directorio lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Artigas, porque hay una investigación en la justicia, por lo cual este órgano de ética no se puede expedir. Así que bueno, este tema tampoco ingresó en el orden del día de la reunión del directorio. También vamos a hablar de la situación del CASMU, porque en estas horas se espera un pronunciamiento desde el Poder Ejecutivo. El presidente de la República dijo que ella tiene una resolución tomada, pero no se ha dado a conocer. Pero previo a conocerse esta resolución del Ejecutivo, sí se supo que el Banco de la República aprobó un crédito para el CASMU, un adelanto por un monto de 125 millones de pesos para los pagos de salarios del mes de junio. Así que bueno, vamos a trabajar sobre esto. También de campaña les decimos que los candidatos presidenciales Álvaro Delgado y Andrés Ojeda apuntaron contra el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Ambos dijeron que está escondido y que no participa de actividades con otros candidatos. Yamandú Orsi respondió que hay un desequilibrio, que en las actividades haya 4 candidatos de la coalición y 1 de la oposición. Hay una resolución de campaña respecto a cómo afrontar las nuevas actividades por parte del comité de campaña de Yamandú Orsi. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de la situación de hambre en el continente, pero sobre todo focalizado en Uruguay, porque esta semana se conoció el último informe de la FAO, donde hay 733 millones de personas que están pasando hambre. Pero bueno, vamos a ver cuál es la situación de América del Sur y sobre todo de Uruguay, con una visión de una coordinadora, de la coordinadora y docente del Observatorio del Derecho a la Alimentación, y sobre todo un estudio que se dio a conocer ayer respecto a cuáles son las estrategias que emplean las familias ante la escasez de alimentos. Alejandra Girona va a estar 8:30 de la mañana con nosotros aquí en esta primera edición. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Allí se ve el sol saliendo en las calles de la ciudad. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio que haya en la circulación. Les adelantamos que Chaná entre Frugoni y Eduardo Acevedo va a estar cortado hasta las 4 de la tarde por trabajos de saneamiento. Agustín Abreu desde 8 de octubre hasta Silo. El corte será hasta el lunes 29 por trabajos de saneamiento. También hasta el 29 estará cortada Valencia desde Zaragoza hasta Quirquincho por trabajo de saneamiento, y Arenal Grande desde Bransen hasta Rivera. El corte será hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Un poco de niebla se ve todavía sobre las calles de Montevideo. Vamos a hablar sobre la situación del CASMU. Por aquí arrancamos porque ayer hubo una conferencia de prensa del PIT-CNT y
El dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, sostuvo que el sindicato reafirma la decisión de realizar un paro por 24 horas en caso de que se decrete la intervención de la mutualista, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del CASMU que ocuparán la institución en caso de que se decrete, como dijimos, la intervención, en apoyo además a la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública relató que hace 15 días fueron citados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, donde la ministra Karina Rando presentó un emplazamiento público a la institución CASMU para conocer la situación en la que estaba. Este hecho generó mucha incertidumbre no solo en trabajadores y trabajadoras, sino en todo el sector. Sostuvo que es insostenible pensar en una situación similar a la de Casa de Galicia por la cantidad de afiliados que tiene el CASMU. Lo que eso significó fue una corrida financiera dentro de la institución, mejor dicho, de la institución, donde se le cortó la línea de crédito y peligraron, y están peligrando el día de hoy, el pago de los salarios de los trabajadores de CASMU. Y esto continúa con toda esta situación que se generó, en donde ahora el presidente de la República define que en 48 horas va a resolver en forma casi personalizada el futuro de la institución. Nosotros tenemos definiciones políticas, sindicales, junto con el sindicato del CASMU. Y nos llama la atención porque ha habido durante estos 4 años un diálogo permanente con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Economía y a veces hasta con el propio presidente de la República. Y nos llama la atención que de buenas a primeras ese diálogo se corte y se nos coloque en esta situación. Por lo tanto, la intervención puede ser con o sin desplazamiento de autoridades, puede ser buscando la continuidad institucional o buscando la liquidación de la institución. Nosotros no podemos descartar ningún escenario porque a nadie nos ha dicho por qué línea esto camina. El Banco de la República aprobó un adelanto del préstamo por 125 millones de dólares, 125 millones de pesos, unos 3 millones de dólares al CASMU, como adelanto del último préstamo a la mutualista. Los fondos son parte de un préstamo que totaliza 550 millones de pesos, misma cantidad de dinero que fue brindada por el banco para los pagos de junio. La definición fue tomada en mayoría con los votos de representantes del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto y el voto en contra del Partido Nacional. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, aplazó una semana el tratamiento de la denuncia realizada por un edil del Frente Amplio del departamento de Florida. En este caso, la denuncia remitía a la contratación directa en 37 ocasiones de una empresa de familiares de la exsecretaria del intendente Guillermo López del Partido Nacional. La Junta Anticorrupción definirá si elevan o no el caso a la justicia porque faltan elementos sobre un informe para saber si efectivamente hay hechos delictivos. La denuncia contra el intendente Guillermo López es por la contratación directa en 37 ocasiones de la empresa Rodríguez Castellini Rodríguez Coito, pertenecientes al hijo y al ex esposo de su secretaria personal, Natalia Castellini. El negocio implicaba el alquiler de una retroexcavadora para recolectar residuos no domiciliarios. El tema fue objeto de controversia en Florida, al punto que la secretaria debió renunciar al cargo en julio del año pasado, cuando la Junta Departamental no votó el proyecto de rendición de cuentas de la Intendencia en medio de un debate que dividió al Partido Nacional. En la sesión del directorio de hoy se determinó posponer tratar el tema de la denuncia presentada contra el intendente de Florida para la sesión que viene, que es el jueves que viene, a raíz de la presentación que hizo el vicepresidente del directorio de la solicitud de dar vista en base a artículos de normativa, de constitucional, legal y de reglamentaria, de decreto, que hace referencia al dar vista como un derecho
derecho de todo ciudadano. Se va a definir si se da vista o no. Si no se da vista, se va a pasar a Fiscalía. Ahora, si se da vista, obviamente la vista es de 10 días, se recibirá la información y allí pasa a jurídica y pasa al directorio si hay algún elemento que pueda cambiar el informe que vino de asesoría letrada, ¿no? Bien. ¿Cuál es la información que se tiene sobre este caso? La información que es pública, que son las compras que surgen de la página de ARCE, las compras directas que efectuó el intendente de Florida. El edil Frente Amplista de Florida, Fabiel González, fue quien presentó hace un año ante la JUTEP la denuncia por las contrataciones a familiares de la exsecretaria del intendente floridense. En este caso, el dato surgió a partir de casi 11.000 observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a esa comuna. Hace un año, más o menos más de un año que la presenté. Todo está relacionado a una rendición de cuentas del año 2021, donde, bueno, ahí el Tribunal de Cuentas, dentro de las 10.600 observaciones que le hacía el Tribunal de Cuentas a la Intendencia de Florida, ahí lo que observaba era que, bueno, la Intendencia estaba haciendo contrataciones directas a empresas de Florida por encima del monto permitido. Lo que tendría que hacerlo por licitación, lo estaba haciendo por compras directas. Dentro de esas compras directas estaba la empresa, había una empresa que se estaba contratando máquinas de pala excavadora y de camiones para el apoyo a la recolección de residuos en el vertedero. Esa empresa era familiar del esposo y el hijo, eran los titulares de la empresa, de la secretaria del intendente. La secretaria privada, cuyo cargo era un directivo 10, un grado 10 dentro de la Intendencia. Así que, bueno, nos pareció una irregularidad importante y hicimos esa rendición de cuentas. No fue aprobada por la Junta Departamental de Florida por amplia mayoría. Y bueno, y nosotros hicimos personalmente la denuncia ante la JUTEP por este caso. Del centro del país nos vamos hacia el norte, concretamente al departamento de Artigas, donde en 2021 el entonces ministro de Desarrollo Social Martín Lema visitó ese departamento y en declaraciones a la prensa, la directora del MIDES en Artigas, Jessica Vasconcellos, que hoy se desempeña como directora de Desarrollo Social de la Intendencia, dijo que tanto el MIDES como la comuna apoyan el programa Vale Emprender. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social informó que el apoyo de 1.700.000 pesos fue con la Intendencia y no con el programa de la exdiputada Valentina Dos Santos. En los últimos días surgió la polémica a raíz de documentos que informan que el programa Vale Emprender de la exdiputada Valentina Dos Santos, condenada por el pago de horas extras irregulares en Artigas, recibió dinero del MIDES, que era destinado a proyectos del sector agropecuario. Esto aparece en la página de Instagram del emprendimiento Vale Emprender, donde se describe el primer proyecto de apoyo a emprendimientos con alcance departamental impulsado por MIDES, Intendencia de Artigas y la diputada Valentina Dos Santos. Además, esto coincide con la declaración de la entonces directora del MIDES en Artigas, Jessica Vasconcellos, quien dijo en el marco de una visita del entonces ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que el programa Vale Emprender se nutrió de fondos del MIDES y de la Intendencia. Es importante esta coordinación que usted decía, directora, con la Intendencia, pero también con la Diputación, porque se trabaja en varios emprendimientos, por ejemplo el de Vale Emprender y entre otros, con la diputada Valentina Dos Santos. Sin duda, nosotros siempre seguimos una línea de coordinación junto con la diputada y tenemos este proyecto en conjunto, Vale Emprender, que a su vez esta firma de los convenios de hoy irán a fortalecer los fondos de este proyecto Vale Emprender. Entonces, bueno, justamente ese proyecto se va a nutrir tanto de fondos de MIDES como de fondos de la Intendencia y ya estamos en ejecución del proyecto. Por otra parte, desde 2021 el proyecto recibió apoyo de la OPP por 18 millones de pesos. Además, desde la Intendencia solicitaron una partida de 8 millones más hace algunas semanas. Por su parte, el diputado nacionalista, ex ministro de Desarrollo Social, convocó a las autoridades del MIDES al Parlamento para que den cuenta del apoyo otorgado a 14 intendencias del interior del país.
Lema aseguró que el Frente Amplio miente al decir que el programa Vale Emprender recibió apoyo del MIDES y que hay total transparencia en este caso. Solicitar la comparecencia acá en el Parlamento, donde tiene que ser, donde se tiene que despejar cualquier tipo de duda, donde se tienen que generar las interrogantes, y aparte se dan tiempos donde he escuchado estos días también al presidente del Frente Amplio justificar delitos de sus compañeros en programas, en diferentes programas, por ejemplo, radiales. Entonces, que se esté dando estas circunstancias de intentar generar suspicacias, entiendo que no es justo y no corresponde. No tiene absolutamente nada que ver ese programa con el apoyo que el MIDES dio a 14 intendencias, entre las cuales estaba la de Artigas. ¿No recibió ningún dinero? El programa Vale Emprender, no, primero que no es un programa, yo me enteré ahora. Es una marca supuestamente que se promocionaba de la Intendencia de Artigas. Los convenios firmados entre el MIDES y las intendencias del año 2021, que son 14, buscan promover, por ejemplo, en este caso, la ruralidad. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Se lo consulto con una declaración que le hicieron a Vasconcellos en 2021. Ella, que está su visita, dice que usted visitó, recorrió y que se da un apoyo justamente al programa Vale Emprender y nombra a la diputada Dos Santos. Y además en el Instagram o en la página del programa Vale Emprender dice programa impulsado por el MIDES. Seguramente el error está ahí entonces. Bueno, los documentos dicen otra cosa. No hay documentos que tengan que ver con Vale Emprender. De hecho, lo que estoy diciendo es que lo que le voy a reclamar, aparte yo, a las propias autoridades del MIDES, es que presenten el acta, el comité que actuó, el desarrollo técnico y a dónde fueron los recursos dentro del marco del convenio del MIDES y la Intendencia de Artigas. Por su parte, el diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado dijo que la convocatoria a las autoridades del MIDES ya estaba cursada y desde el 11 de julio por el incendio en el residencial D33 y la situación de las personas en situación de calle. Eduardo Andonini, el diputado, dijo que en su cuenta de Twitter escribió que ante algunas personas muy nerviosas por los escándalos públicos de corrupción y los procesamientos penales en Artigas, vale aclarar algunas cosas. El diputado Martín Lema no convoca al MIDES, ya estaba convocado, como dijimos, con fecha 11 de julio a la Comisión de Población y Desarrollo, escribe Eduardo Andonini, diputado por el Frente Amplio por Maldonado. Y vamos a otro tema porque la Dirección General Impositiva está iniciando una investigación administrativa contra Pablo Chalar, director de la División de Fiscalización, por presunta violación del secreto tributario en caso de Penades. Se supo que el ahora ex senador Gustavo Penades pidió información de una empresa vinculada a la causa por la que fue imputado por 22 delitos sexuales, según informaron a La Diaria fuentes allegadas al caso. El pedido fue realizado por el ex senador el 30 de mayo de 2023, una semana después de que declarara por primera vez ante la fiscal de delitos sexuales, Alicia Ghione. Chalar se había comunicado con el ex legislador el día antes de la declaración para ponerse a sus órdenes. Según los primeros avances de la investigación, Chalar no realizó la búsqueda para averiguar quiénes eran los responsables de una empresa, sino que le ordenó al jefe de equipos que maneja el rubro automotores que saque esa información del sistema. El funcionario, tras conocerse la noticia de que el pedido respondía a intereses ajenos a la DGI, declaró ante la auditoría interna del organismo que había recibido la orden de Chalar, quien en su trabajo cotidiano no está familiarizado con ese sistema informático. Ahora la información está surgiendo desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen viernes para todos. Nos encontramos en la Intendencia de Montevideo para contarles que el próximo miércoles 31 de julio vence el plazo que la comuna otorgó para que los conductores puedan regularizar sus deudas de patente y también de multas. Y para más detalles estamos con la directora de Recursos Financieros, Ximena Muñiz. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué adhesión ha tenido la aplicación hasta el momento y las consultas por el número de WhatsApp? Bueno, la verdad que ha sido muy buena. Hubieron muchísimas consultas de WhatsApp, muchísimas agendas para conveniar. De hecho, se nos agotaban fácilmente, teníamos que seguir habilitando fechas. En un momento ya teníamos como para un mes previsto toda la agenda ocupada.
Hoy en día igual, por más que esté media colapsada la agenda, igual pueden seguir agendándose, que se va habilitando a medida que se llenan los cupos por día, se sigue habilitando los siguientes días. Así que por suerte ha sido algo positivo. ¿Esta demanda puede hacer que se otorgue un plazo más o finaliza el 31 de julio? No, estamos evaluando un paso más. Como tuvo tan buena adhesión y para también aliviar un poco los servicios, sí estamos pensando quizás prorrogar un poco, pero estábamos tomando estas decisiones en los próximos días. Ya antes del 31 de agosto vamos a ver si tomamos esa decisión. ¿Cómo es la próxima etapa para la Intendencia y la salida a fiscalizar a estos conductores? Bueno, una vez finalizado el plazo, lo que se va a hacer es un control de aquellos vehículos que se tenían bastante detectados, fundamentalmente también autos extranjeros, a ver cómo está la situación y bueno, ahí hablar con los cuerpos inspectivos para salir a la calle y ver, detectar esos vehículos que aún no se han puesto al día, como quien dice. ¿Se constata mayor cantidad de morosos por patentes o por multas? No, en realidad la patente, hay una alta morosidad en patente. El tema de multas, el problema que tuvimos fue al disociar el pago en diciembre por una ley nacional del año pasado, al disociar el cobro de patentes y multas, ahí lo que generó una distorsión, pero fundamentalmente en los vehículos que tenían la costumbre de cometer más infracciones. Entonces, realmente el que cometía 1 o 2 multas o le pasa a cualquier persona, eso siempre, la verdad, no hay ningún inconveniente. El tema es los contumaces, los que les gusta cometer varias infracciones durante años, y eso fue lo que al momento, en enero y los siguientes meses, al no tener la obligatoriedad de pagar las multas con la patente, bueno, fue una válvula de escape para algunos. Muñiz, para el televidente que se esté enterando en estos momentos que lo puede hacer y que tiene plazo hasta el 31, ¿cuáles son las vías de comunicación y cómo puede hacerse de ellas? Bueno, tenemos una vía WhatsApp que es el 099-019-500, que ahí pueden hacer en primer lugar las consultas, ver la situación y ahí les dan todas las indicaciones, inclusive ya dan el link para agendarse. Y si no, entra a la página de la Intendencia de Montevideo, poner auto al día y ahí te surge todas las condiciones y te dirige al lugar de agendarse. Lo mismo para vehículos extranjeros, como mencionabas. Sí, también lo mismo para vehículos extranjeros. También ahí tú fíjate que tenés distintos mecanismos también de pago, o sea, hay una normativa. Hay una medida en realidad que es el pronto pago también para aquellas multas que recién se cometieron, también es bueno saberlo. Si la pagás dentro de los 30 días, una vez verificada la multa, tenés un 30% de descuento sobre las mismas. Las únicas multas de tránsito que no están incluidas en este pronto pago, por su gravedad claramente, son exceso de velocidad, drogas y alcohol, conducir con drogas y alcohol o no tener permiso vehicular para el tránsito. Pero después tenés también, aparte de este pronto pago, tenés otros convenios para financiar las deudas, hasta en 36 cuotas pueden venir a financiar. Son algunos de los mecanismos que hoy en día, bueno, el pago efectivo en cualquier red de cobranza, Hábitat y demás. Muchísimas gracias. No, a ustedes, que pasen bien. Bueno, Pilar, tenía la palabra de la directora de Recursos Financieros. Ya saben, hasta el 31 de julio hay plazo. De todas maneras, se va a evaluar, dependiendo la demanda, si se extiende algunos días más este beneficio que está otorgando la Intendencia para que puedan regular sus vehículos. Bueno, dato bien interesante entonces para quienes tengan deuda o alguna duda si la tienen, ¿no? Así que bueno, a informarse. Vamos a cambiar de tema y nos metemos de lleno a la campaña electoral porque los candidatos presidenciales Álvaro Delgado del Partido Nacional, Andrés Ojeda del Partido Colorado, cuestionaron a su par del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Dijeron que está escondido y que no participa de algunas actividades con varios candidatos. Esta va a ser la campaña de ¿dónde está Orsi? Me parece, se los digo hoy, esta va a ser la campaña, va a ser Wally Orsi, porque no nos va a encontrar nadie. Hoy ya nos enteramos de que no va a compartir ningún evento con el resto de los candidatos. En un berrinche escolar sale a decir que parece que un candidato por partido no es justo. Y es triste que la estrategia del Frente Amplio y del comando de Orsi sea esconder al candidato. Aparentemente el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, decidió no participar en una serie de eventos. Este es uno. Acá hoy iba a estar, había confirmado por mail venir acá a Andebo a escuchar las propuestas de Andebo y es que nos entregaran propuestas a los candidatos. Pero también en eventos que va a haber la semana que viene, donde no son debates, son a los candidatos de los partidos con representación parlamentaria que puedan hacer las propuestas sobre las temáticas de los seminarios a los que te invitan. Y la verdad que no contar con las propuestas del Frente Amplio porque el candidato decidió no concurrir,
Bueno, o no hay voluntad, o no hay voluntad a la cara, o no hay voluntad de que se conozcan las propuestas, o no hay propuestas, no sé. Por su parte, Yamandu Orsi respondió y dijo que es desequilibrado, que en varias actividades haya 4 candidatos a la presidencia por la coalición y 1 por el Frente Amplio, por la oposición. Dijo que él está dispuesto a dialogar, pero en pie de igualdad. Si ellos ya definieron que van a ir en coalición, si ellos ya definieron que el problema en Uruguay es eliminar o tratar de que el Frente Amplio no llegue, creo que es cantado que si son 4 candidatos y 1 del otro lado, no tiene mucho sentido, o por lo menos queda bastante desequilibrado. Y estamos dispuestos a ir a dialogar con todas las empresas o con todas las cámaras que se interesen por nuestra propuesta. Vamos a plantear lo que nos parece que está bien. Ahora, en ese escenario me parece que no aporta mucho. Yo creo que los partidos de la coalición tienen una segunda interna. Después que resuelvan la segunda interna, en pie de igualdad, por supuesto. Nosotros no somos quien para bajar a nadie, ¿no? Pero no se nos ocurre. No había debate, era nada más que Andeu presentar un documento para todos. Sí, está bien, pero a ver, también es cierto que entiendo que se preocupen por mi agenda y lo agradezco de corazón. Yo he ido a actividades donde no están ellos o donde faltan algunos de ellos. Yo creo que deberíamos, en un país o en una elección donde se definen tantas cosas, en una población que tiene dificultades, donde hay cosas tan importantes para resolver en clave de acuerdos, a veces jugar con esto o preocuparnos por estas cosas me parece que es demasiado. El sistema carcelario uruguayo se encuentra en una situación límite con el ingreso de 4 personas por día, esto según un informe elaborado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El informe es el resultado del trabajo realizado en una mesa interinstitucional para la reforma de la política de ejecución penal y el sistema penitenciario. Que el sistema penitenciario crezca a más de un 5% anual, su magnitud poblacional, mientras la población nacional no crece, es una señal de que algo estamos resolviendo mal y que eso pasa no solamente por una solución, por encontrar un salvador o una persona o una medida, sino por construir un modelo diferente, que es complejo y requiere instrumentos, requiere diálogo, requiere sustentabilidad y esfuerzo para lograr los recursos necesarios. El gobierno que venga va a encontrar, como han encontrado anteriores gobiernos, una demanda presupuestaria importante, un problema pendiente importante. Por lo tanto, se requiere tener un proyecto estratégico fuerte para explicar para qué se requieren esos recursos. Aquí se manejan algunas opciones posibles por dónde ir en el cambio del modelo. Hay normas penales y procesales que cambiar, obviamente no decimos cuáles porque es parte del debate. Hay que trabajar mucho en las políticas sociales, sobre todo las que se conectan con las medidas alternativas, para que la medida alternativa sea un mecanismo de control, la salud mental, el tratamiento de las adicciones, ir a sistemas carcelarios más eficientes, con cárceles más pequeñas, todo el trabajo postpenitenciario, seguirlo desarrollando, el apoyo a la capacitación del personal, la dignificación del personal, la presencia de la salud penitenciaria, un mayor rol de ACE en el sistema penitenciario. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, estuvo reunido con el fiscal de Corte, Juan Gómez, que se acaba de reintegrar tras una prolongada licencia. Ya adelantó de todos modos que en agosto se tomará nuevamente una licencia y se alejará de sus funciones. Hablamos del periodo que se va a mantener el cargo, de que va a pedir licencia, de la cantidad de licencia que tiene para gozar, cuestiones que tienen que ver con su carrera funcional. ¿Cuánto tiempo estará al frente de la Fiscalía? Bueno, en principio estaría, por lo que me dijo, hasta fines de agosto, porque después entraría en usufructo de licencia que tiene acumulada. ¿Hay satisfacción con el desempeño de Gómez al frente de Fiscalía? Gómez es una persona muy conocida, muy respetada. Fiscalía tiene en este momento algunas dificultades que todos conocemos y se van tomando medidas para tratar de superarlas, que es lo que todos queremos. Queremos una fiscalía funcionando muy bien y con un alto nivel de legitimidad entre los ciudadanos. Se está avanzando mucho en un proceso que fue previsto por ley hace un par de años, que es instalar un sistema de asignación de casos por sorteo, es decir, de manera aleatoria,
para que no haya ninguna suspicacia acerca de por qué este caso se le dio a tal fiscal o por qué este otro caso se le dio a tal otro, bueno, que sea al azar. Fiscalía está trabajando en eso y está muy avanzada la cosa. Fiscalía funciona en un régimen de independencia técnica que nosotros en el Ministerio respetamos mucho. La única tarea que las normas le asignan al Ministerio de Educación y Cultura es lo que se llama la tutela jurídica sobre Fiscalía. Por eso ayer con el fiscal hablamos del tema de sus licencias, por eso si hay algún recurso, por ejemplo, jerárquico respecto de alguna decisión, puede terminar en el Ministerio. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta de la misma estaremos recibiendo a Alejandra Girona del Observatorio del Derecho a la Alimentación para hablar sobre la situación de Uruguay y el informe mundial. Ya venimos. El informe que se dio esta semana a nivel mundial se dio en Río de Janeiro, pero hablaron de 733 millones de personas que pasan hambre. Esto un informe de la FAO, de Naciones Unidas, pero queremos bajarlo a tierra de cómo lo vemos desde acá y cómo se vive en Uruguay este tema, y para eso estamos invitando en este segundo bloque de MB Noticias a Alejandra Girona, docente y además coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Alejandra, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos hacer una primera lectura, ¿no? Porque hace 3 años que prácticamente los números del hambre, de las personas que pasan hambre, prácticamente se mantienen, y las crisis mundiales de guerras, de cambio climático, se han agravado. ¿Cómo se puede mirar? Una primera lectura de este informe es una lectura bastante pesimista, ¿no? Si uno la lee críticamente, porque en realidad vamos muy mal en relación a las metas fijadas para el 2030. Si vos observás los principales mensajes, tenemos problemas de que no hemos avanzado con el tema del hambre, la disminución del hambre, y es como tú decías, hay 3 años de estancamiento en el mundo, con regiones en donde además la situación del hambre se agrava, como por ejemplo en África. Lo cual eso es un panorama bastante complicado. Pero cuando uno empieza a mirar otros indicadores que aparecen allí en el informe, habla de, por ejemplo, si uno piensa en las infancias, ¿no? También unas mejoras muy lentas en relación a los indicadores de desnutrición infantil en el mundo, la anemia en las mujeres fértiles aumenta, el sobrepeso y la obesidad siguen aumentando. Por lo tanto, en indicadores de nutrición venimos muy mal, las tasas de lactancia materna vienen siendo muy lentas, con lo cual ya el informe avisa que varias de las metas fijadas hacia 2030 ya sabemos hoy que no las vamos a cumplir. La inseguridad alimentaria también es un problema, el acceso a los alimentos sigue siendo un problema para muchos en el mundo. Las cifras son alarmantes, más o menos un 28.9% de las personas presentan inseguridad alimentaria moderada y grave. Y esto hay que también pensar que en estos informes no aparecen las cifras de inseguridad alimentaria leve, que es cuando ya empieza a haber preocupación en los hogares por mañana cómo me voy a alimentar. Eso estratégicamente hace un tiempo que no se coloca, ¿sí? Solo se colocan los datos de moderada y grave es ¿Y por qué es eso estratégicamente? ¿Se ha pensado así? Es una decisión que tomaron los países que forman parte de Naciones Unidas, y los técnicos que arman estos informes, pero que de alguna manera uno tiene que decir, bueno, si yo tengo 28%, 29% de inseguridad alimentaria en el mundo, si yo le agrego la leve, que es esta en la cual las familias, dependiendo de las economías diarias, ¿sí? Decide qué comer, cómo comer, las cifras de inseguridad son mucho más grandes y podrían llegar hasta un 50% en el mundo. Entonces, realmente es una situación preocupante. Y un dato que no es menor, que aparece en el informe, tiene que ver con el porcentaje de personas que no pueden acceder a una dieta saludable. Es decir,
¿Cuántos de nosotros no podemos cumplir esto de la alimentación saludable, balanceada? Y esa cifra, sí, es también muy alta, porque ronda el 35%, 36%. Quiere decir que no solo hay gente que pasa hambre, no solo que cambia sus hábitos por no tener dinero para comprar los alimentos, sino que también hay un grupo importante, ¿no? Un porcentaje importante, estamos hablando de millones de personas que tampoco por temas económicos pueden llegar a cubrir la alimentación saludable. Sí, estamos hablando de un tema básicamente de recursos, ¿no? Porque cuando uno habla de comida saludable, te lleva a veces más tiempo, más plata, hay que buscarla. En realidad, todas estas cifras, las de subalimentación, que también hablan de cuántas personas no pueden cubrir sus calorías diarias, las de inseguridad alimentaria, las del hambre, todas están vinculadas a temas económicos. El alimento no es un bien común. Si yo no tengo dinero o no tengo un Estado que está preocupado y tiene en la agenda, dentro de los primeros lugares, el tema de la alimentación, obviamente que esto aparece, que no es nuevo en el mundo, ¿no? Yo te voy a traer un poquito para Uruguay, porque justamente y vinculado a este tema, esta digamos, falta de alimentación leve, como tú decías, ¿no? Se presentó un trabajo sobre un análisis de estrategias de afrontamiento en hogares con inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, esto fue ayer, se presentó el resultado de esta investigación. ¿Qué hace la familia, las familias, para, bueno, qué estrategias tienen ante la falta o escasez de alimento, ante el miedo también, porque a veces es el miedo? Este es un estudio que realiza el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, y lo que pone en discusión tiene que ver con derribar este mito de que la inseguridad alimentaria y el hambre está vinculado a la pobreza. Allí se concentra, ¿no? Y los datos de Uruguay así lo muestran. Cuando uno mira ese 15% en Uruguay, bueno, pero uno tiene que ese dato, porque también ha aparecido, bueno, Uruguay es el mejor país posicionado de América Latina en relación a la inseguridad alimentaria y el hambre, y eso está muy bueno, pero ese dato no basta, uno tiene que ir a los territorios. Y cuando uno observa qué es lo que pasa en el Uruguay, las cifras aumentan mucho en determinadas regiones, además de Montevideo, Canelones, también Rivera, Artigas, ¿sí? Cerro Largo, en relación a dónde se concentra la inseguridad alimentaria, pero además se concentra en los hogares con niños menores de 6 años y en los hogares en el quintil 1, quintil 2 de ingresos, ¿no? Entonces, esto es pobreza es igual a hambre, y eso está demostrado. Entonces, lo que trata este estudio también es de derribar esto de que, bueno, las personas en la pobreza esperan que el Estado, ¿sí?, que la varita mágica llegue, no se movilizan, no les importa. Y lo que mostró el estudio es todo lo contrario, el pasar hambre, el pasar situaciones de incertidumbre, experiencias negativas en relación a la alimentación, lo que hace es que las personas todo el tiempo se están movilizando y buscando estrategias de afrontamiento para disminuir estas situaciones de inseguridad alimentaria. ¿Qué hacen? En general, las personas lo que hacen es primero empezar a comprar alimentos más baratos. Esto de empezar a buscar en varios negocios, ¿sí?, recorrer, caminar, cambiar de barrio, buscar el precio y comprar alimentos más baratos. Empezar a comprar fraccionado, ¿no? Sacrificar determinados alimentos que antes yo venía consumiendo y que de repente ahora dejo de consumir. En general en Uruguay lo que pasa, los estudios nos vienen mostrando, es que lo primero que se deja es frutas, verduras y carnes, ¿no? Esa es como una gran estrategia. Lo segundo es empezar a pedir fiado, empezar a reorganizar gastos, empezar a pedir préstamos, a hurgar, ¿no?, para conseguir alimentos. El tercer grupo de cosas que hacen es estoquearme. Cuando los primeros días del mes me estoqueo, guardo alimentos porque sé que la segunda quincena va a ser en donde me van a faltar alimentos. Entonces empiezo a estoquear. Lo otro que empiezo a privilegiar en el hogar quién come y quién no. Entonces empiezo a privilegiar y digo, bueno, primero los niños, después en general los hombres, si es que trabajan, y siempre en general acá las mujeres
como en todos los temas de inseguridad alimentaria, porque hay una cuestión vinculada al género también, y la inseguridad alimentaria son quienes más se sacrifican por el bienestar del hogar. Y después hay un montón de cuestiones ya en las últimas etapas en las que me empiezo a saltear comida, en las que reduzco el número de comidas al día, en la que el mate, el café, el té, los estimulantes son quienes están más presentes, ¿sí?, para sustituir esto que no puedo conseguir. Esto, y después el paso de llamar al Estado. Y el Estado aparece allí, entre el tercer y cuarto bloque, aparece esto de acercarme al Estado, a una olla popular, a un comedor, o sea, no es la primera del opción. Ministerio, pero nunca es la primera opción, ¿no? La primera opción tiene que ver con estrategias de lo que haríamos cualquiera de nosotros, buscar precios, cambiar de barrio, caminar. Gran parte de las familias en Uruguay lo hacemos, ¿no? Por supuesto. Buscar dónde está la oferta de la semana. Lo que no lo hacemos es, la diferencia es que no lo hacemos todo el día, ¿no? Y en los territorios lo que pasa es que el mundo privado, ¿no? el encierro en este barrio en el que estoy implica llevar a los gurises a la escuela y todo el tiempo pensar en estas cuestiones de el comer, ¿no? Claro. ¿Este estudio se hizo además en las zonas que hay más problemas o se hizo solo en Montevideo? No, se hizo en todo el Uruguay. En todo el Uruguay. Sí, a través de una investigación cualitativa se hacen entrevistas a hogares y entonces que además tenían cifras de inseguridad, presencia de inseguridad alimentaria. Ahora vuelvo al panorama un poco más grande, ¿no? Porque en Brasil es donde se está reuniendo el G20, los ministros de Economía, que justamente estaban debatiendo con una fuerte impronta de Brasil que trabaja el tema del hambre. Habían dicho, bueno, si se le incrementa los impuestos a los billonarios, ¿no? El aporte sería 5 veces más que los que están dando los bancos multilaterales para el combate a la pobreza y al hambre. Es decir, tú que has seguido de cerca todo lo que está pasando allí, ¿podría ser esa una solución? ¿Cómo, bueno, Brasil está liderando este tema? ¿Qué lectura estás teniendo? Brasil tiene la experiencia, para mí, en lo personal, la mejor experiencia de combate al hambre. Hambre cero. Sí. Y con mejoras que muestran que los programas, primero, porque tienen una visión integral de lo que es la alimentación, que no es solo, uno no puede resolver los problemas alimentarios si no tiene una mirada sistémica, ¿no? Quiere decir, ¿qué pasa con la producción de los alimentos? ¿Cómo distribuyo esos alimentos? ¿Cómo se consume? ¿Cómo son los entornos en los cuales vivimos y que determinan muchas de las enfermedades que hoy tenemos vinculadas a la nutrición? Entonces, tienen una visión sistémica. Lo otro es que colocaron el tema en la agenda pública y en la agenda política. Y en la agenda del G20. Por supuesto. Entonces, están convencidos de que es un tema transformador. Entonces, si eso no pasa, no se puede avanzar. Y esto tiene que ver también con repensar nosotros en este año en dónde va a quedar puestos los temas vinculados al hambre y la malnutrición en las agendas políticas nacionales. Y lo otro importantísimo en Brasil y que ha funcionado, porque cada vez que avanzan estas políticas mejoran las situaciones de inseguridad alimentaria, tienen que ver con la participación de la sociedad civil, ¿no? Y esto es fundamental. En los territorios hay personas con muchísima experiencia, urbano, no urbano, rural, asociaciones, mujeres, que tienen muchísima experiencia y eso hay que escuchar. Las soluciones no pueden venir de un escritorio. En temas de alimentación eso no sucede. Si vos no escuchás a las personas cuáles son sus necesidades en sus territorios, podrás tener mega políticas para todos, un gran paraguas. Pero después hay que trabajar mucho con la sociedad civil y eso es una de las cosas que le ha funcionado muy bien a Brasil. Entonces, ojalá pueda avanzar. No es fácil, ¿no?, meterse con el capital, claro, pero ojalá y la experiencia debería ser replicada por muchos países. ¿Acá se está trabajando de esa manera, con esa mirada integral? ¿Tú lo ves? No, para nada. De hecho, muchas veces me pregunto quién lidera el tema de la alimentación y la nutrición en nuestro país. Son muchos. Es ANEP a través del programa de alimentación escolar, es el MIDES a través de todo lo que realiza, es el MEGAP,
pero no hay una visión sistémica, integral, de liderazgo hacia dónde vamos, más allá del 2030. Entonces me parece que es una buena oportunidad lo que está pasando en Río como para replantearnos metas, indicadores y liderazgos y fuertemente esto, preguntar a quienes toman las decisiones y quienes van a tomar las decisiones a futuro, ¿dónde queda este tema? Dejaste pensando a mucha gente, espero. A mí por lo menos. Gracias, Alejandra, por estos gracias minutos. a ustedes por la invitación. Y nosotros ahora seguimos con otros temas. La Asociación Nacional de Broadcaster del Uruguay, ANDEBU, presentó a los precandidatos presidenciales un documento con aportes a los desafíos que deberán enfrentar los medios de comunicación en el nuevo entorno tecnológico. En este sentido, el presidente de ANDEBU, Rafael Inchausti, marcó la conformidad con el nuevo proyecto de ley de difusión de contenidos audiovisuales. Lo que preocupa fundamentalmente es la ley de medios actual, la que está actualmente vigente. Es una ley que tiene una arquitectura que podríamos llamar opresiva y que preocupante para la libertad de expresión. Es decir, es una ley que establece obligaciones, una cantidad de obligaciones que en este momento son incumplibles directamente por muchos de los medios de comunicación que están comprendidos en esa ley. Esa cantidad de obligaciones incumplidas está acompañada por también otra buena cantidad de organismos de control y fiscalización, los cuales están dotados de facultades sancionatorias y punitivas que en algunos casos pueden llegar hasta a montos confiscatorios. Que esa arquitectura prácticamente queda desdibujada en el proyecto de ley que está a consideración del Parlamento, y lo cual alivia en gran medida la situación de los medios de comunicación que no tienen capacidad para cumplir con los requisitos que establece la ley actual. Sin embargo, desde la sociedad civil se critica el proyecto que está a estudio en el Parlamento porque, concentrado en pocas palabras, esto implica menos transparencia, cero participación y extranjerización, además de mucha más concentración mediática. El economista Gustavo Buquet, docente de la UDELAR, dijo que el gobierno ha otorgado prebendas a las empresas de comunicación por fuera de la costumbre. Se prohíbe en época de elecciones conceder una frecuencia de radiodifusión, ya sea de televisión abierta o de radio. La formación de un consorcio que junta 3 licencias de cable es mucho más potente desde el punto de vista de la capacidad de presión a través de marcar agenda y de información que lo que sería una radiodifusión. Entonces, para empezar, hay un problema ético. O sea, si la ley prohíbe una concesión de frecuencias, esto es mucho más grande. Y este proceso del consorcio se hizo en menos de 3 meses, ¿no? Cuando estudiar, por ejemplo, la fusión de empresas por agencias de la competencia de Estados Unidos, de la Unión Europea o incluso del propio Uruguay, la agencia de la promoción y defensa de la competencia uruguaya es sumamente seria en los instrumentos que utiliza de análisis para ver si las fusiones valen o no valen. En Estados Unidos, las encuestas de cara a las presidenciales dan prácticamente un empate entre el candidato republicano Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la vicepresidenta Kamala Harris están empatados en intención de voto para las elecciones del próximo noviembre, según una encuesta del diario New York Times y el Siena College. El sondeo revela que Trump lideraría con un 48% de apoyo frente a Harris, que obtendría un 47%. La diferencia entra dentro del margen de error estadístico, que es de 3,4 puntos porcentuales. Kamala Harris, única aspirante a la nominación presidencial demócrata, mejoraría las perspectivas electorales del actual presidente Joe Biden, quien renunció a la reelección tras las críticas por su desempeño en el debate con Trump el 27 de junio. En ese debate, una encuesta del Times y el Siena mostró que Trump tenía una ventaja de 6 puntos porcentuales sobre Biden, lo que hacía difícil para el demócrata superar la diferencia antes de noviembre.
La nueva encuesta indica que Harris tendría un mejor desempeño que Biden entre los votantes jóvenes y afroamericanos, dos sectores desencantados con la gestión del presidente. La encuesta realizada entre el 22 y el 24 de julio con una muestra de 1.142 personas coincide con otra encuesta de CNN y del SSRS que da a Trump con el 49% de apoyo frente al 46% de Harris. Harris ya tiene asegurado el apoyo de los delegados necesarios para la nominación en la Convención Nacional Demócrata en agosto y su campaña ha logrado un récord en recaudación. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Nosotros volvemos con la actualización informativa a las 13, a las 18:55, el próximo domingo a las 19 con Josema Caraballo a las 19 y nosotros bien tempranito mañana, el lunes, a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy buen fin de semana, a disfrutar y a abrigarse.